Hola amigos, hoy quería hablarles del mamífero terrestre más grande que existió en el mundo, por lo menos por el momento no han encontrado otro, es el Paraceratherium, también llamado Indricotherium, y es que acaban de descubrir más fósiles de este animal que fue más alto que una jirafa en China. Quería dedicarle este video a Celumanía Accesorios y a Adolfito de Sinister que me pidieron que tratara este tema. Esta nueva especie de Paraceratherium fue uno de los animales terrestres más grandes que han vivido en la Tierra. Vivió en la actual meseta del Tíbet y Pakistán hace más de 25 millones de años. La actual meseta del Tíbet es muy alta, una inmensidad rocosa de estepas de gran altitud que sobresalen con el enorme Himalaya de fondo. Pero hace 26 millones y medio de años, partes de esta región estuvieron salpicadas de bosques húmedos donde se refugiaba otro tipo de gigante, uno de los grandes mamíferos que ha caminado sobre la Tierra. La nueva criatura, develada en la revista científica Comunicaciones de Biología, es un pariente extinto del actual rinoceronte llamado Paraceratherium lynxiaense. El animal habría pesado hasta 24 toneladas, el cuádruple que los elefantes africanos modernos, y solamente su cráneo medía en torno a 1 metro de largo. Es la última especie conocida de un grupo de rinocerontes antiguos gigantes sin cuernos que vivieron en Asia Central desde hace unos 50 millones de años hasta hace 23 millones de años. Este Paraceratherium lynxiaense y sus parientes son famosos por sus enormes tamaños. Se cree que el adulto promedio habría medido 5 metros hasta la altura del hombro, con un cuello de unos 2 metros, coronado por un cráneo enorme. Las jirafas modernas miden entre 4 y 6 metros de alto, cabeza incluida. El Paraceratherium habría sido capaz de comerse las flores de un tercer o cuarto piso de un edificio, dijo Pierre-Olivier Antoine, explorador de National Geographic y paleontólogo de rinocerontes en la Universidad de Montpellier, en Francia, que revisó el estudio. Este Paraceratherium en particular fue uno de los últimos gigantes de este grupo de los paraceratherios que vivieron hace 26,5 millones de años atrás. Gracias a su antigüedad y su ubicación, los nuevos fósiles, entre los que se encuentra un cráneo completo, una mandíbula y 3 vértebras, ayudan a completar el árbol familiar de los paraceratherios, arrojando nueva luz sobre la evolución de estos gigantescos rinocerontes y sobre cómo se extendieron por el actual continente asiático. Los fósiles de Paraceratherium son raros, a menudo fragmentarios, lo que dificulta rastrear la evolución y la diseminación del género. El hogar ancestral del grupo parece haber sido Asia Central, pero la primera especie de Paraceratherium que se descubrió, Paraceratherium buctiense, vivió en el actual oeste de Pakistán. Investigadores dirigidos por Tao Deng, paleontólogo de mamíferos del Instituto de Paleontología de Vertebrados de China en Pekín, descubrieron que la nueva especie estaba más emparentada con la especie de Pakistán. Los nuevos fósiles proceden de piedras areniscas marrones de la cuenca de Ningxia en la región central de China. Aquí los estratos de sedimentos de hasta 1,9 kilómetros de grosor cuentan la historia de los últimos 30 millones de años de la historia de la Tierra, salpicados de fósiles de criaturas antiguas que en su día vivieron en la región. En la década de 1950, los agricultores de la zona dijeron haber descubierto huesos de dragón. Durante un tiempo, estos restos se vendieron a empresas médicas y se utilizaron como ingredientes en medicinas chinas tradicionales. Para la década de 1980, los paleontólogos reconocieron que la región preservaba fósiles valiosos para la ciencia para finales del Oligoceno, un periodo de tiempo entre 23 y 28 millones de años atrás.
Desde entonces, los paleontólogos del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados han estudiado las rocas de la cuenca del Ningxia y la amplia gama de fósiles que contienen. En mayo del año 2015, Deng y sus colegas se encontraron con el raro hallazgo cerca del pueblo de Wanghichuan, el cráneo y la mandíbula completos de uno de estos animales gigantes, así como 3 vértebras de otro ejemplar. Cuando los investigadores vieron los huesos de más de 26 millones de años, incluido el cráneo de 1,2 metros de largo, su preservación y tamaño fueron una gran sorpresa para ellos. Basándose en las similitudes con el paraceraterio gigante de Pakistán, los nuevos hallazgos sugieren que estos rinocerontes gigantes se movieron libremente a lo largo de miles de kilómetros entre Asia Central y el subcontinente indio hace 30 o 35 millones de años atrás. Las condiciones tropicales de entonces permitieron que los paraceraterios regresaran al norte, a Asia Central, lo que sugiere que la región del Tíbet todavía no estaba elevada como una meseta de gran altitud. Esta idea es respaldada por pruebas geológicas que sugieren que la zona todavía tenía partes bajas hasta hace unos 25 millones de años. Antoine, el paleontólogo francés, dice que el nuevo estudio revela patrones geográficos que rigieron los movimientos de los paraceraterios a lo largo de la Tierra antigua. Un catálogo de fósiles de rinocerontes gigantes en la nueva investigación sugiere que los animales nunca cruzaron de Asia a Europa por los Urales, lo que indica que esta cordillera podría haber actuado como una barrera. La investigación también podría ayudar a explicar cómo estas gigantescas criaturas llegaron a la actual Turquía, donde también se han descubierto fósiles de paraceraterios. Según Antoine, fósiles que todavía no fueron descritos en un trabajo científico sugieren que, tras vivir en el actual Pakistán, llegaron a Turquía a lo largo de Afganistán e Irán. Sin embargo, algunos de los fósiles que cuentan esta historia se han perdido. Una colección de 300 fósiles que Antoine ayudó a recopilar en Pakistán, incluidos restos de paraceraterios, fue destruida en el año 2006, cuando el ejército pakistaní bombardeó Dera Bukti, una ciudad del oeste de la provincia de Baluchistán, durante un conflicto civil. Este mismo año, el poderoso jefe y líder de Baluchistán, Nawab Akbar Bukti, falleció en una explosión durante el enfrentamiento con el ejército pakistaní. Bukti había sido un contacto clave y el protector de los paleontólogos que trabajaban en la región. En el caso de este paraceraterio, los fósiles están a salvo en el Museo Paleozoológico de Hezhen, en la provincia norcentral china de Gansu. Deng alberga esperanzas de futuros estudios en los restos que incluyan una reconstrucción de los músculos de la criatura y una estimación más exacta de su masa corporal. Les cuento que dentro de los paraceraterios existían 5, ahora son 6 especies diferentes, pero las relaciones entre estas especies, como a nivel de género, han generado una gran controversia que dura actualmente. Dentro de su familia, los iracodóntidos, que vivieron entre el Eoceno superior y el Mioceno inferior, la generalidad era que tuvieran miembros largos y carecieran de cuernos. Algunos de estos animales eran más pequeños y rápidos. Los primeros, los que vivieron a finales del Eoceno y principios del Oligoceno. Y algunas especies evolucionaron a ser los mamíferos terrestres de mayor tamaño de todos los tiempos, como estos paraceraterios o indricoterios. Los iracodóntidos, también llamados rinocerontes corredores, tenían adaptaciones enfocadas a la velocidad en la carrera y se habrían parecido bastante a unos caballos. Los iracodóntidos más pequeños tenían el tamaño de un perro mediano. Los nombres de estas familias hacen referencia al Irax o Daman por el parecido con estos animales. Sin embargo,
no está relacionado con ellos. En el registro evolutivo de numerosos grupos de mamíferos aparece una y otra vez una forma similar a la de los caballos. Esto es una convergencia evolutiva, ya que se supone que esta estructura es muy adecuada para ramonear en los bosques y en las praderas, y además tiene unas patas largas y ágiles, con un cuello largo y un cráneo alargado. Quiero contarles sobre un pequeño representante de esta familia. Se trata del Iracodon. Era un mamífero rápido, con 1,50 m de largo. Su cráneo era grande en comparación al resto del cuerpo y tenía una dentición semejante al de un rinoceronte actual, pero en un animal muy parecido a un caballo primitivo. Tenía un corto y amplio hocico y piernas largas y delgadas con 3 dedos. Se trataba realmente de un animal corredor. Al igual que los caballos primitivos, los iracodóntidos habitaban en bosques abiertos y estepas arboladas. Ellos se extinguieron, todo este grupo, sin dejar ningún descendiente. Este es el fin de esta rama de perisodáctilos sin cuernos. Hoy en día solamente sus parientes más cercanos son los rinocerontes que tienen cuernos. Esta pequeña y rápida criatura era un pariente próximo del Paraceraterio. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre este nuevo descubrimiento de un Paraceraterio gigantesco viviendo en el techo del mundo. Si les gustó la información, los espero otro día. Un fuerte abrazo.